Sí, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Santiago nuevamente. ¿Te acordás de mí? ¿Cómo ¿El te chico va, religioso? Santiago? Sí, ¿Qué una de las haces? pocas personas con las que se pudo debatir con respeto. ¿El chico qué dijo? Emma, gracias sinceramente y te vuelvo a repetir, me encanta todo el laburo que hacen y le mando un saludo a Álvaro también, ahí que Hola, un comparte la gusto. mesa con vos. Escúchame, Santi, dos cosas. Si querés ahora charlamos un rato de lo que yo sé que vos querés charlar. No tenemos mucho tiempo realmente, pero como te dije la otra vez, en esta batalla cultural nosotros estamos de tu lado, más allá de compartamos o no creencias, así que, si no me equivoco, me dijeron que vos tenés un podcast en el que transmitís tus valores. Sí, totalmente. Pasá el chivo tranquilo, contanos dónde estás. Bueno, dale, nosotros tenemos un espacio que por ahora, y gracias a Dios, tenemos el mayor alcance en toda habla hispana, que es de apologética, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos lo que es la apologética, que básicamente es la parte de la teología que trata de proporcionar respuestas racionales a todo lo que tiene que ver con preguntas acerca del ateísmo y del cristianismo. Ajá, Se llama Rincón Apologético. perfecto. Así que bueno, nos pueden encontrar ahí por internet y gracias por eso. Y por otro lado, sí, Sí. totalmente, estamos en el mismo bando, me encanta estar en el mismo bando que ustedes y nada, y me encanta de que existan programas como estos donde uno puede intercambiar sanamente opiniones porque me parece que de eso uno puede crecer, ¿no? Lo mismo digo, me encanta que también existan espacios como el tuyo. Podemos no compartir las creencias, pero a diferencia de los fascistas izquierdistas, hay que respetar la libertad de culto y la libertad de expresión, cosas que ellos se disfrazan de eso, pero no lo respetan. Totalmente. Así que bueno, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Rincón Apologético. Rincón Apologético se llama. Las redes sociales, en Facebook particularmente, ahí van a encontrar algo del trabajo que estamos tratando de llevar adelante. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahora me vas a correr con algún argumento a favor de la resurrección, ¿no es cierto? No sé si te voy a correr, esa no es mi intención bajo No, ningún lo digo punto en de vista. broma, lo digo en broma Sí, no. para meter picante. No, y está bueno, y te agradezco, y quiero un segundo nada más decir y pedirte disculpas. El otro día por la falta de tiempo salió un poco desordenado, No, no pasa nada. te pido mil disculpas por No eso. pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, retomando lo que... Esperá, como te dije, bueno, tendremos que ir cortando la conversación cuando, Tranqui, cuando, sí. cuando Sí. nos Olvídate. excedamos, pero como siempre podés volver a llamar y a discutir. Además, Olvídate, me brevemente, encantaría. además hay un tema que a mí siempre me parece que se tergiversa mucho. Una cuestión es la creencia y otra cuestión es la institución religiosa, Ajá. que son dos cosas distintas. Acá en Ajá. Argentina, por lo menos las tradiciones que yo defiendo, han intentado siempre separar Ajá. la esfera civil de la esfera religiosa. O sea, Ajá. la esfera de la institución, del prelado, del grupo de Claro. clérigos, de la fe. Yo creo que cualquier persona tiene el derecho de creer en lo que cazzo se le ocurra y Ujú. tiene que estar protegido para eso. Después, Ujú. donde los prelados se meten a dirigir está el problema. Por eso, si él, no lo conozco, no conozco el caso de él, pero si él ha sufrido persecución Ujú. por sus creencias, Ujú. cuenta con mi total y absoluta solidaridad. Yo siempre lo digo, yo aborrezco de la Iglesia Católica como institución, me parece nefasta, fascista, retardataria, al igual que me parece el Islam una cosa vomitiva, y cualquier institución religiosa que se transforma en un grupo de poder. Ahora, nunca voy a permitir ni que un grupo de trasnochadas, de enfermos, de estos patoteros vaya e intenten emprender, Ujú. defecar una iglesia, prenderla a fuego, mancillarla. ¿Por qué? Porque es el espacio privado que Ujú. tiene el templo, el creyente, para ejercer su fe. Esto me parece que es lo Totalmente. que tenemos que tener bien clarito en este país de Obvio que coincido con vos y también, especiales. también aplica a las nuevas creencias de género, por ejemplo, ¿no? Yo estoy total y completamente de acuerdo con que una persona se sienta, se perciba como quiera. Ahora el tema es, de vuelta, la institucionalización de eso. Claro. Y que de pronto me obliguen a creer, por lo que yo no crea, que una mujer puede tener pene o un hombre puede tener vagina. Eso hay que ser, Exacto, yo siempre sí. lo digo, y lo que respeto de los religiosos es que ellos tienen sus escuelas privadas para sus creencias. Bueno, Claro. Totalmente. que De la hecho- ESI la de pongan en una hecho, escuela privada. Nosotros lamentablemente también hemos sufrido, ¿no es cierto?, este tipo de ataques donde en varias oportunidades Facebook nos ha bloqueado nuestro espacio, ¿no es cierto?, por denuncias y cosas por el estilo, así que Lo sé. lamentablemente también lo hemos sufrido. Y por otro lado, tal y como dice Álvaro, yo concuerdo, y de hecho la actividad que nosotros llevamos a cabo no es en la defensa de una institución bajo ningún punto de vista, pese a que obviamente nosotros nos consideramos cristianos y somos cristianos evangélicos, ¿no es cierto?, pero más Ujú. allá de eso, defendemos la fe cristiana. O sea, nosotros lo que defendemos es la idea en sí que fundamenta el cristianismo, ¿no? Entonces, más allá de toda institución que obviamente ya sean evangélicas o católicas, lamentablemente han cometido muchísimos errores, ¿no? Por eso es que dejo eso aclarado. Yo, mirá, quiero sumarte que yo esto lo hago desde antes que estuviera de moda. Yo nunca me callé lo que pienso y
aborrezco al marxismo cultural públicamente desde el año 2012. Yo tenía un personaje llamado Ninja Warrior. Sí, Lenin dijo alguna vez que el comunismo comenzaba con el ateísmo. Y yo lo vi comenzar así, esta nueva ola de neomarxismo cultural entre la gente joven, fuerte, ¿no? No el que empezó en los 70s o el que incrementó después de la caída del muro y de la disolución de la Unión Soviética, sino fuerte, la de los últimos 4 o 5 años. Y yo empecé justamente parodiando el poco nivel de raciocinio de los ateos de Internet, que eran, bueno, ahora como soy ateo soy científico. No. Y fueron las personas que más me persiguieron, más que cualquier zurdo de estos que me putean por internet y después se comen los mocos cuando los cito cara a cara. Fueron las personas que más me persiguieron, divulgaron mis datos, divulgaron los datos de mi pareja. Han hecho un montón de cosas intentando que a mí me pasara algo, poniendo en peligro mi integridad física y la de mi novia. Realmente creo que hay muchos ateos que paradójicamente se están comportando como sectas fanáticas. Es que filosóficamente terminan siendo lo que dicen combatir, se transforman en dogmáticos. Por la propia Dogmáticos, definición, claro. la De hecho, propia definición de ateísmo en la Real Academia Española es doctrina del ateo. Totalmente. Son lo que dicen De odiar. hecho, Yo me considero agnóstico, para mí la existencia o no de Dios es tan o no probable. No sé si tendremos la capacidad cognoscente de acá a cientos de años de poder interpretar qué es lo que ha generado que hubo los 5 segundos previos del Big Bang, porque sabemos lo que pasó 5 segundos después, ¿no? Así No- se le llama. Pero- Pero para, dejemos hablar a Santiago, que sí. llamó muy no, amablemente. yo la verdad encantado de poder escucharlos y de poder compartir una charla con ustedes, la verdad es que es lindo, es grato. Lo mismo Por otro digo, lado, lo mismo sí, digo. totalmente de acuerdo. Ahora, te hago una pregunta, Álvaro. Vos dijiste de que sos agnóstico, ¿no es cierto? La realidad creo que me encuadro en eso. Yo soy un hombre con muchas dudas y pocas certezas. Y comúnmente las pocas certezas que tengo en realidad son en el contra, no en el pro. O sea, Entiendo. es más factible que yo esté muy claro en lo que estoy en contra que de lo que estoy a favor. Entonces, Te entiendo totalmente. en relación a la fe, yo soy la verdad no puedo negar, soy un estudioso, me he adentrado muchísimo en el estudio, en los estudios orientales, en las filosofías primitivas, que en realidad la religión es eso, ¿no? Una forma de filosofía primitiva. Y bueno, y realmente hay cosas que me las explica claramente la ciencia, muy claramente, otras no me las sabe explicar. Y bueno, y donde está ese signo de interrogación, que algunos llaman la singularidad, ¿no? Esa duda, ¿no? Donde, bueno, ahí puede estar Dios, como puede estar otra fuerza, como puede estar otra cosa. A vos que a mí me hace gracia porque los ateos te dirían que estás apelando al argumento del Dios de los huecos, como si ellos Eso hubieran mismo iba a rellenado decir. los huecos, como si ellos hubieran rellenado los huecos, como si ellos tuvieran la respuesta. A mí me hace mucha gracia ese argumento. La vara de los ateos, digamos. Es igual que la vara de los integristas, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora, les hago una pregunta a ambos y una pregunta obviamente amistosa, ¿no es cierto? Sí. Ya que, Sí. bueno, compartimos Santi, la vos mesa. tenés todo el derecho del mundo a ser picante porque yo ya sé que sos un tipo respetuoso. Muchísimas gracias, Emma. Ya que compartimos la mesa un cristiano, un deísta y un agnóstico, mi pregunta, ¿no es cierto?, como para poder arrancar esta conversación sería, si yo les presentara a ustedes suficiente para llegar a creer de que el cristianismo es cierto, Ajá. ¿ustedes tomarían la decisión de volverse cristianos? Por supuesto que la evidencia es evidencia. O sea, si a mí se me aparece en este momento Dios, ahora mismo abre la puerta y me dice, hola, Bueno, pero esta es la soy Dios, diferencia. no Primero lo me voy a tenés que negar. demostrar que Dios existe. Por Y supuesto. luego me tenés que demostrar Bueno, que no, la sí, única fe totalmente. revelada cierta es el cristianismo. Bueno, acá... Arrancá primero con donde Dios, entra- digo, no te la hagas tan difícil. Bueno, lo que pasa es que nos quedan muy poquitos minutos y obviamente es un tema súper amplio. Entonces, a para poner a poder explicarnos desarrollarlo, esto. ¿no es cierto? Bueno, Pero te vas a morir. acá en donde se pone interesante la cuestión, ¿no es cierto? Que particularmente la doctrina o el fundamento de la fe cristiana sostiene que se encuentra en un hecho particular en la historia. Este hecho particular en la historia, si nosotros analizamos las evidencias que los cristianos afirman que verdaderamente son fiables, ¿no es cierto?, nos permitiría llegar a dos conclusiones. La primera, obviamente, que Dios existe, y la segunda, que Dios se ha revelado. Recién vos dijiste algo que es sumamente interesante, Álvaro, y que habla acerca de si nosotros tenemos la capacidad de poder llegar al conocimiento de lo divino, ¿no es cierto? Yo creo que por medio de la razón podemos hacerlo tranquilamente. Ahora la pregunta es, bueno, está bien, si ese Dios ente trascendente existe, bueno, ¿cuál de todas las religiones, o si es que hay alguna, revela esta verdad, ¿no es cierto? Y particularmente aquí está la clave, o por lo menos los cristianos sostenemos esto, y lo sostenemos históricamente. Si Jesús resucitó verdaderamente al tercer día, si nosotros tenemos razones para creer en eso,
Claramente esto nos permite a nosotros responder estas dos preguntas, ¿no? Y nos permite tener la confianza en que el cristianismo y todas sus creencias son verdaderos. Por eso es que lo veo tan importante al tema de la resurrección. Ahora, yo les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes creen verdaderamente que por lo menos aquel Jesús histórico, no estoy hablando como muchas veces se hace una división, el Cristo de la fe y el Jesús histórico, ¿el Jesús histórico existió para ustedes? Sí, para mí sí, por supuesto. ¿Álvaro? ¿No? ¿En serio? Jesús, yo la verdad, y además pasa que mi formación es la historia, yo la Sí. verdad, no hay, al igual que con Jesús, con Moisés, con Buda, incluso con Mahoma, no se encuentra en la historiografía científica los recursos necesarios para poder asegurar que ha existido como figura histórica y que no ha sido una... Por eso digo, no es solo Jesús. Estoy hablando de... No, porque si no parecía que siempre le cargamos la tinta a Jesús. Ahora, lo que vos decís también aplica para Shakespeare, para Sócrates. Pero por eso estoy diciendo, no, Claro, pero claro. estamos hablando de los Aclaramos eso, fundadores sí. de religiones, Claro, ¿no? claro. Hay un gran libro de Karen Armstrong que se llama La gran excepción, la excepcionalidad, la gran excepción, donde ella analiza, que eso sí es interesante, cómo Sócrates, Jeremías, el profeta Jeremías y Confucio, perteneciendo a sociedades que no habían tenido contacto preexistente y que tardaron siglos para poderse conectar, elaboraron concepciones y argumentos teológicos y filosóficos muy similares, ¿no? Que eso yo creo que lo que habla de la condición de universalidad que tiene el ser humano, ¿no? De elaborar en diferentes circunstancias. Totalmente de acuerdo. Ahora, Álvaro. después Ahora, no soy tan tajante con eso. Lo que repito, acá creo que lo que pasa es, a ver, aun si yo no creyera que hasta ni siquiera existió el Jesús histórico, vamos a suponer el Jesús que no vino a fundar una religión, sino vino a reformar el judaísmo, ¿no? Que es lo que también se dice mucho. Aun si yo no creyera ni siquiera en eso, ¿por qué yo me voy a oponer o voy a querer combatir al que cree en eso? Más cuando digamos, para bien o para mal, más o menos, la filosofía cristiana es una filosofía Digámoslo, de amor. hemos heredado la mejor cultura del planeta. digamos, Occidente, Ahora Grecia, yo Israel, yo lo pongo las dos yo lo juntas. pongo a esto simplemente como Sí. para, a ver, Dana en un montón de oportunidades ha dicho que es un amante de la verdad, ¿no es cierto? Y que nosotros si filosofamos y pensamos, ¿no es cierto? Y con nuestros recursos tratamos de buscar la verdad porque eso obviamente nos favorece a nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? Ahora, es interesante, por dar un ejemplo, vos que, Álvaro, que compartís la visión agnóstica, hay un historiador agnóstico que es uno de los ¿cómo decirlo?, oponentes más férreos del cristianismo en el presente, ¿no es cierto? Que es Bart Ehrman. Bart Sí. Ehrman, ¿no es cierto? Dice, uno de los hechos más probables de la historia, ¿no es cierto?, es la crucifixión de Jesús por el prefecto romano de Judea, Poncio Pilato. O sea que, a ver, acá esto no es una postura que necesariamente solamente la sostenga el cristianismo, sino que de repente historiadores agnósticos y demás, ya hoy por hoy no ponen en duda la existencia de Jesús. ¿Y por qué es que arranco por acá? Porque como dijimos la última vez, o sea, la forma de nosotros poder corroborar si verdaderamente esto fue un hecho en la historia es mostrando varios puntos en los que Jesús parece haber actuado, ¿no es cierto? Punto número A, Jesús existió. Perdón, vivió. Santi y Álvaro, a los dos. Yo voy a resumir. Tiroteo de prensa. Sí, yo me voy a resumir la existencia, por qué creo que el Jesús histórico realmente ha pisado esta tierra. Yo creo que si una corporación, mirá, el furcio, Sí, boludo. ya te sale. Pará, déjame terminar esta idea porque yo creo que le va a gustar a los dos. Si una institución tan conservadora, tan adoctrinadora, Apegada al poder. tan apegada al poder, tan poderosa, con tanto poder político, que tanto ha abogado por controlar a las masas como la Iglesia, quisiera crear un personaje, no habría creado a un anarquista con un discurso antisistema como lo era Jesucristo, que terminó justamente asesinado por el poder, por haber cuestionado en aquel entonces al poder religioso y al poder político, acusado, recordemos, de sedición y acusado de herejía. ¿Cómo se llamaba en aquel momento? Pero permitime disentir con esa idea, porque para nada, obviamente, a ver, cuando yo apelo a los evangelios, te lo quiero dejar en claro por algunas malinterpretaciones que hubo en la vez pasada. Cuando yo apelo a los evangelios, no estoy apelando a los evangelios como palabra de Dios. No lo estoy apelando como dogma. Estoy apelando como 27 escritos históricos diferentes que son tomados como documentos, ¿no es cierto? Y que nosotros nos permiten conocer ciertos aspectos de la realidad del siglo I. Entonces, cuando nosotros analizamos las
las biografías de Jesús, Ujú. claramente Jesús para nada fue un anarquista, bajo ningún punto de vista. De hecho, el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios y el sometimiento al reino de Dios. Por ende, nada tenía que Pero ver no, con la no anarquía. te olvides que para Jesucristo el reino de Dios estaba en nosotros. Yo igual No traigo la paz, no- no traigo la paz sino la Y espada. la espada más filosa de todas es la lengua, decía. Refiriéndose a la palabra. Yo no baso igualmente lo que estoy diciendo en una concepción mía, sino en una concepción de Lev Tolstoy, que consideraba a Jesucristo el primer anarquista y justamente a partir de ahí es que forma su comunidad. Y creo que, bueno, Lev Tolstoy justamente escribió un libro llamado Resurrección. Bueno, y el reino de los Ah, cielos. y el reino de los cielos. Pero Está... resurrección es Y como el por gran otro- manifiesto teológico. Bueno, pero vos sabés que por otro lado- perdón, porque esto es importantísimo. Esta obra de Lev Tolstoy inspiró para quien para mi gusto fue un gran representante del cristianismo en el siglo XX, que fue Martin Luther King, y hay quienes dicen que esta misma obra también inspiró a Mahatma Gandhi. Recordemos que fueron dos justamente revolucionarios no violentos. Entonces yo creo que, a ver, la idea de Jesucristo anarquista no es algo que a mí se me está ocurriendo, que lo estoy diciendo ahora, sino que realmente esto hay una concepción que existe, que la escribió que la compuso uno de los intelectuales más importantes de la historia, para mí, que es el creador del realismo literario, como Lev Tolstoy, que a partir de ahí formó una comunidad y a partir de ahí logró inspirar a dos revolucionarios no violentos que lograron nada más y nada menos que la partición y liberación de la India y la adquisición de derechos civiles para las personas pero negras. ahí atravesamos por un problema que es histórico, ¿no es cierto? Y acá Álvaro seguramente me va a seguir muy de cerca. Y que es, bueno, si la función de Jesús simplemente fue, o perdón si te estoy malinterpretando, ser o venir a ser partícipe, ¿no es cierto?, como un maestro de la moral, por así decirlo, ¿no? Una persona No que es era poco, pacífica. no es poco. No es poco. Menos si sos el pero- maestro de la moral de Occidente hasta el día de hoy. No, bajo ningún punto de vista, yo no creo que sea eso, pero tampoco se ajusta a las evidencias que nosotros tenemos hoy. Bueno, Santi, No se ajusta bajo ningún Te voy a- punto de vista a las evidencias. te voy a pedir un gran favor. Decime. Quiero que nos llames el lunes que viene. Claro, le contemos la novedad. Además va a tener la Claro, novedad. ¿viste? Hoy se termina el último programa. Vas a ¿Qué te hacer- está vas que a hacer- de una crisis nerviosa? No, estás suicidando a la que no. gente. Espera, quiero invitar a Santi a que el lunes que viene nos llame y nos hable de estas evidencias porque esta conversación es muy interesante y creo que la estamos teniendo en un tono elevado, cosa que a la gente también le gusta. Acá Muchísimas gracias. ¿Te Y me copás? encantaría también, si existe la posibilidad que pueda estar Álvaro, me encantaría. Va, No, es va a que estar, no. pero lo vamos a revelar antes de que termine el Claro, programa. pues quédate hasta el final que vamos ok. a revelar algo. Santi, Dale, Santi, les pasá de mando un abrazo vuelta enorme. el chivo de tu programa. Dale, nosotros tenemos un espacio llamado Rincón Apologético. Ahí la idea es tratar de responder todas aquellas preguntas que muchas veces se le hace al cristianismo, ¿no es cierto? Y de una manera racional, sin apelar al Dios dice así, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar. Muchas gracias, querido. Gracias Un placer enorme. por el debate y por traernos tu postura. La semana que viene hablamos. Ah. Les mando un abrazo grande a los dos. Abrazo enorme. Nos Abrazo. vemos. Chau. Siempre es bueno discutir con personas que llaman con un nivel de educación visible y que Un no... caballero. Un caballero. Y que no llaman y te dicen, te voy a romper el arte, tirame". O como el otro tarado que llama hace un rato. Vos fíjate, ¿no? Ninguno de los dos coincidimos con Santiago. No, Pudimos no, hablar un ratito... tampoco, claro, no voy por la contraria, pero Claro. a mí no me termina de cerrar Ujú. esa cuestión. Lo apologético también me hace ruido Pero- como concepto. A mí también.